Era una noche sin luna cuando me encontré solo en la carretera 57, aquella infame autopista que corta el corazón de México. Mi destino era Ravenfall, un pequeño pueblo casi olvidado, enclavado en medio del desierto, donde el tiempo parecía haberse detenido. Había aceptado un trabajo que involucraba el transporte de equipo científico ultrasecreto, algo relacionado con la detección de ondas electromagnéticas. Era una de esas cosas que se pagan bien, pero de las que nunca debes hablar. Sin embargo, el dinero me venía bien, y el viaje no parecía gran cosa. Al principio. El asfalto se extendía interminablemente frente a mí, y las luces de mi camioneta eran lo único que rompía la oscuridad opresiva. El GPS marcaba un par de horas más hasta llegar a Ravenfall, pero el silencio del desierto me hacía sentir que estaba en medio de la nada, perdido en un lugar donde el tiempo no existía. Solo el murmullo del motor y el ruido de mis propios pensamientos rompían la monotonía. Todo iba bien hasta que mi radio, que había estado estática toda la noche, comenzó a emitir un zumbido extraño. Revisé las conexiones, pero no encontré nada fuera de lo normal. Entonces, de la estática emergió una voz distorsionada, susurrando algo incomprensible. Me estremecí. Sentí como un frío antinatural me recorría la espina dorsal. Apagué la radio tratando de ignorarlo, pero el malestar persistía, creciendo dentro de mí como un cáncer. Poco después, el dispositivo científico que llevaba comenzó a emitir una luz intermitente. No recordaba haberlo encendido, y de hecho, según las instrucciones, solo debía activarse al llegar a mi destino. Traté de apagarlo, pero el aparato parecía tener vida propia, y su luz se volvió más intensa, cegadora. Me detuve al costado de la carretera para investigar, y al bajar de la camioneta, sentí que algo estaba mal, terriblemente mal. La carretera, antes vacía, estaba ahora envuelta en una niebla densa que no había visto llegar. El silencio era absoluto, casi tangible. Me acerqué al dispositivo que continuaba brillando, proyectando una extraña luz ultravioleta que parecía penetrar la niebla. Y fue entonces cuando los vi. Criaturas que no deberían existir, formas monstruosas y grotescas que parecían flotar en el aire, invisibles a simple vista, pero reveladas por la tecnología que transportaba. Eran altos, desgarbados, con extremidades largas y huesudas que terminaban en garras afiladas. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban con un odio antiguo, y sus bocas, esas bocas estaban llenas de dientes que no dejaban de moverse, como si se relamieran de hambre. Un grito se atoró en mi garganta cuando una de las criaturas giró su cabeza hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia. Me quedé paralizado por el terror, observando cómo se deslizaban por la carretera, ignorando la realidad física, como si no pertenecieran a este mundo. Y quizás en efecto no lo hacían. En ese instante, comprendí lo que el dispositivo hacía. No era solo un detector, era una ventana a otra dimensión, una realidad paralela llena de horrores que los humanos no estábamos destinados a ver. Y yo, sin querer, la había abierto. La criatura más cercana empezó a moverse en mi dirección, y pude ver cómo su cuerpo comenzaba a desmaterializarse, disolviéndose en una neblina oscura que avanzaba hacia mí, rodeándome como una nube de muerte. Sentí como el pánico me atrapaba, incapaz de moverme mientras la niebla se cerraba a mi alrededor. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, y la última imagen que vi antes de que todo se volviera oscuro fue la de esos ojos, esos malditos ojos, llenos de un odio inhumano. Desperté en la misma carretera, pero algo había cambiado. La niebla se había dispersado, y la carretera 57 estaba tan desierta como antes, pero había una quietud antinatural en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y sentí una presión abrumadora en el pecho. Sabía que había visto algo que no debía, algo que el dispositivo no tenía la intención de revelar. Volví a mirar el aparato que había caído al suelo. Seguía emitiendo su luz violeta, ahora más débil, casi apagada, como si hubiera cumplido su propósito. Me acerqué con cautela, temiendo lo que pudiera desencadenar si lo tocaba. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un sonido gutural, inhumano, resonó en la distancia. Al girar hacia la dirección del sonido, vi una sombra que se movía rápidamente hacia mí.
Mi corazón se detuvo cuando comprendí que no era una criatura de niebla, sino algo mucho más tangible, algo nacido de la ciencia humana, una abominación. El ser que emergió de la oscuridad era un monstruo ensamblado a partir de varias formas de vida, retorcido y deformado por experimentos inimaginables. Su piel era una mezcla de carne muerta y metal, su rostro una máscara de dolor, con partes del cráneo expuestas y ojos sin vida que brillaban con un resplandor verdoso. Caminaba en 4 patas, sus extremidades traseras eran huesudas y mecánicas, mientras que las delanteras eran manos humanas que terminaban en garras afiladas. Su respiración era un gruñido constante, como si cada aliento fuera un esfuerzo tortuoso. Supe al instante que no debía existir, que era una creación perversa de la ciencia, una amalgama de carne, metal y odio. Estaba claro que era uno de esos monstruos creados en laboratorios secretos, el producto de mentes desequilibradas que habían intentado jugar a ser dioses, y ahora esa abominación estaba fuera de control. Con un grito desesperado, di media vuelta y corrí hacia mi camioneta. Pude escuchar cómo la criatura me seguía, sus garras raspando el asfalto, emitiendo un chillido metálico que me perforaba los oídos. Salté al asiento del conductor y arranqué el motor, pisando el acelerador con toda mi fuerza. La camioneta rugió y comenzó a avanzar, pero la criatura era rápida, mucho más rápida de lo que podría haber imaginado. El monstruo saltó sobre la parte trasera de la camioneta y sentí cómo el vehículo se sacudía violentamente. Los golpes de sus garras retumbaban en la carrocería, intentando abrirse paso hasta mí. Sabía que no podría seguir conduciendo por mucho tiempo. El vehículo no aguantaría el ataque, pero mientras trataba de mantener el control, algo más captó mi atención. El dispositivo, que aún brillaba en el asiento del pasajero, comenzó a emitir un pitido agudo, casi ensordecedor. Miré de reojo y vi que la luz violeta había cambiado, volviéndose de un color rojo intenso. No comprendía cómo, pero sabía que aquello tenía que ver con las criaturas de la niebla, con la ruptura de la realidad que había presenciado. Entonces, el cristal del parabrisas estalló en 1000 pedazos. La criatura había logrado romperlo con sus garras, y una de sus horribles extremidades ahora se extendía hacia mí, buscando mi garganta. Intenté maniobrar, girando bruscamente el volante, pero el monstruo se aferró a mí, tirándome hacia atrás mientras su cuerpo descomunal comenzaba a entrar en la cabina. En ese instante, supe que estaba acabado, que no había manera de escapar de esa pesadilla. Pero justo cuando sus garras rozaban mi cuello, el dispositivo en el asiento explotó en un destello cegador. La criatura soltó un rugido agonizante y de repente comenzó a desintegrarse, desmoronándose en polvo ante mis ojos. Pero no fue solo la criatura. Sentí una presión en mis pulmones, como si el aire a mi alrededor estuviera siendo absorbido. Miré a mi alrededor y vi que la carretera misma comenzaba a desmoronarse, como si la realidad se estuviera desintegrando. Los bordes del mundo se desvanecían en una negrura infinita y la gravedad empezó a perder significado. Floté en mi asiento mientras la camioneta y todo lo que me rodeaba se descomponía en partículas, desmaterializándose en el vacío. Sabía que estaba a punto de ser devorado por el abismo y que lo peor estaba por venir. La sensación de estar flotando en el vacío era desconcertante. Todo a mi alrededor se había desintegrado. La carretera, mi camioneta, incluso la criatura. Era como si la realidad misma hubiera colapsado, dejándome suspendido en un limbo donde no existía el tiempo ni el espacio. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una especie de burbuja, donde las leyes de la física ya no se aplicaban. De repente, un sonido penetrante, similar a un zumbido, comenzó a resonar en mi cabeza. Era tan fuerte que pensé que mi cráneo iba a estallar. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo, pero el sonido se intensificó, perforando cada fibra de mi ser. Era como si algo intentara comunicarse conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré en un lugar que no reconocí. Estaba de pie en una carretera que parecía la misma carretera 57, pero distorsionada, como si estuviera viendo el mundo a través de un espejo roto. El cielo era de un color oscuro y enfermizo, y el aire tenía una densidad irreal, como si estuviera respirando algo más que oxígeno.
No había señales de vida, ni de la criatura, ni del dispositivo que había desencadenado todo esto. Entonces, lo vi. Flotando a lo lejos, en el horizonte distorsionado, estaba la forma borrosa de una figura humana, una silueta que parecía moverse con una fluidez antinatural, como si no estuviera atada a la realidad. La figura comenzó a acercarse lentamente, y a medida que lo hacía, su forma se volvía más definida, pero no menos aterradora. Su cuerpo era una amalgama de carne retorcida y sombra, como si estuviera en constante metamorfosis, desmaterializándose y reconstituyéndose en formas cada vez más grotescas. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de lo que realmente era. No era solo una criatura, sino muchas, fusionadas en una única entidad monstruosa, que se retorcía y deformaba como si estuviera sufriendo una eterna agonía. Y a pesar de su apariencia cambiante, sus ojos permanecían fijos en mí, llenos de un odio inexplicable, como si yo fuera el culpable de su existencia. Sin previo aviso, la figura comenzó a desvanecerse en una neblina oscura, desmaterializándose y flotando hacia mí como una nube de polvo envenenado. Retrocedí instintivamente, pero no había ningún lugar a donde huir. El horror me rodeaba por todas partes. La niebla se acercó y pude sentir cómo su presencia me drenaba, debilitando mi mente y mi cuerpo. Cada inhalación se volvió más difícil, como si estuviera aspirando una sustancia corrosiva que quemaba mis pulmones. Desesperado, intenté encontrar una forma de escapar, pero la carretera distorsionada no tenía fin. No importaba cuánto corriera, seguía atrapado en el mismo lugar, perseguido por ese monstruo intangible que ahora se extendía por todo el cielo, cubriéndolo con una oscuridad viva y pulsante. Y entonces, en medio de la desesperación, sentí algo en mi bolsillo. Con manos temblorosas, saqué un pequeño dispositivo, uno que no recordaba haber llevado conmigo. Era similar al dispositivo que había causado todo esto, pero más pequeño, más refinado. Instintivamente presioné el único botón en su superficie, esperando que, de alguna manera, pudiera salvarme. El dispositivo emitió un destello de luz brillante, similar al primero, pero esta vez, en lugar de desintegrar la realidad, comenzó a estabilizarla. El cielo se aclaró ligeramente, y el monstruo nebuloso retrocedió, emitiendo un gruñido que resonó en mis oídos como un alarido de rabia. La carretera comenzó a reformarse, volviendo lentamente a su estado normal. Pero sabía que no estaba a salvo. El monstruo, aunque debilitado, seguía allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Y algo en mí sabía que la verdadera pesadilla estaba por comenzar, porque ahora podía verlo todo, y el horror invisible que antes acechaba en las sombras era solo el principio. Con el dispositivo pequeño en mi mano, traté de estabilizar mi respiración. La realidad, al menos por el momento, parecía volver a la normalidad, pero sabía que solo era una ilusión temporal. La carretera 57 se extendía nuevamente frente a mí, el asfalto roto y polvoriento bajo mis pies. El cielo, aunque aclarado, tenía un tinte enfermo, como si algo en su esencia estuviera profundamente corrompido. Las criaturas de niebla y la amalgama de sombras todavía estaban presentes, aunque ahora acechaban en los márgenes de mi visión. Sabía que tenía que seguir moviéndome. Tenía que llegar a Ravenfall, o lo que quedara de ese maldito pueblo. No era solo por mí. Sentía que si me detenía, esas cosas, esos monstruos que la ciencia había despertado, me consumirían por completo. Ya no eran simplemente seres creados por el hombre, eran algo mucho más antiguo, una especie de error cósmico que había estado esperando bajo la superficie del mundo y que ahora había sido liberado gracias a la tecnología que transportaba. La carretera parecía interminable. Cada paso que daba era una lucha para mantener mi cordura intacta. A veces escuchaba susurros provenientes del aire, como si el mismo viento llevara consigo voces de otro mundo. En otras ocasiones, sombras deformes se movían en los bordes de mi visión, apareciendo y desapareciendo antes de que pudiera enfocarlas completamente. Era como si estuviera caminando sobre el filo de una navaja y en cualquier momento, una caída podría llevarme al abismo. El dispositivo en mi mano emitió un nuevo pitido, mucho más agudo que los anteriores, y sentí una vibración en el aire. De repente, el asfalto bajo mis pies comenzó a desmoronarse de nuevo, pero esta vez era diferente.
No se trataba solo de una distorsión visual. La realidad misma estaba colapsando, desintegrándose en fragmentos flotantes de lo que una vez fue sólido. El aire alrededor de mí se volvió denso y opaco, como si estuviera envuelto en una niebla que no pertenecía a este mundo. En ese momento, algo se manifestó en el cielo. Una grieta, enorme y pulsante, apareció en el horizonte, como si el mismo tejido del universo estuviera desgarrándose. De esa grieta emergieron figuras grotescas, entidades que no podían describirse con palabras humanas. Sus cuerpos eran una combinación de carne y geometrías imposibles, con ojos que brillaban en colores que no había visto jamás. Esos seres, que claramente no pertenecían a este mundo, parecían observarme, sus miradas perforando mi mente. En ese instante lo entendí. El dispositivo no solo había revelado criaturas invisibles, había creado una brecha entre nuestra realidad y algo mucho más oscuro y antiguo, algo que llevaba siglos esperando ser liberado. Intenté retroceder, pero mi cuerpo ya no respondía del todo. Sentía cómo mi carne empezaba a perder su cohesión, como si estuviera desmaterializándome lentamente, disolviéndome en partículas que flotaban junto con el polvo del asfalto. Grité, pero el sonido se perdió en la creciente oscuridad, engullido por el vacío insondable que me rodeaba. Miré hacia arriba, hacia los seres flotantes que emergían de la grieta, y pude ver sus rostros, o lo que consideraba sus rostros, retorciéndose en lo que solo podía describir como una sonrisa de triunfo. Sabían que yo era parte de todo esto, que, sin querer, había sido el catalizador de su liberación. Entonces, en medio de ese caos, ocurrió lo inesperado. Desperté. Estaba sentado en la cabina de mi camioneta, estacionada al costado de la carretera 57, el sol apenas saliendo sobre el horizonte. Todo parecía normal. Me pasé las manos por la cara, sintiendo el sudor frío correr por mi piel. Miré a mi alrededor, tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una pesadilla demasiado real? Pero algo no cuadraba. El dispositivo seguía en el asiento del pasajero, su luz intermitente, como un recordatorio de lo que había ocurrido. Suspiré, aliviado por estar despierto, pero entonces lo vi, en el espejo retrovisor, algo pequeño, casi imperceptible, pero que me dejó congelado. Era una grieta, diminuta, en el aire detrás de mi camioneta, pulsante, viva. De esa grieta, vi cómo emergía una pequeña sombra, reptando hacia mí con movimientos lentos y decididos. Mi corazón latió violentamente en mi pecho. No había escapado. El sueño había sido real, y ahora, lo que había comenzado en esa pesadilla seguía aquí, en mi mundo. No tuve tiempo de reaccionar. La sombra se lanzó hacia mí, y sentí un dolor indescriptible mientras mi piel comenzaba a disolverse en fragmentos oscuros. En ese momento comprendí que no importaba lo que hiciera. La carretera 57, Ravenfall, las criaturas de la niebla, los experimentos, todo formaba parte de un ciclo interminable, una realidad que había sido rota para siempre y que ahora me había atrapado en su vacío eterno. Y lo peor de todo es que nunca sabré si este infierno es mi verdadera realidad o si solo estoy soñando de nuevo, esperando despertar en un mundo aún más oscuro.